Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con un tema que es muy interesante para la tecnología. Vamos a hablar de la energía, ¿sí? Entendiendo que, bueno, este tema en realidad ya lo han abordado con el profe Juan en el primer año. Esta clase intenta hacer una especie de repaso para refrescar un poco aquellos conceptos importantes y también para poder caracterizar las formas de la energía, ¿sí? Para que más adelante podamos eh, profundizar en el tema de las transformaciones energéticas, ya conociendo cuáles son las formas de energía que vamos a utilizar. Fíjense que el tema de la energía por ahí es un tema interesante para la sociedad, ¿sí? Pero decimos que vivimos en una sociedad que es muy electrodependiente. Imagínense en ustedes que en corte de luz, como suele haber más en época de verano, donde se consume mucha energía y no alcanza para abastecer a toda la población, en esos sucesos de corte de luz, bueno, es como que no sabemos qué hacer porque dependemos de la tecnología, de la energía para prender la tele, para conectar un cargador de celular, para cargar las computadoras, para encender el aire acondicionado, para iluminarnos, ¿sí? O sea, la energía es un insumo muy importante para las sociedades modernas. Entonces, bueno, de ahí es su importancia para la tecnología, ¿sí? Pero bueno, ese es un tipo de energía. Nosotros íbamos a hablar de diferentes tipos de energía y vamos a ver cuál es esta fuente principal de energía, ¿sí? En física se habla mucho de que, bueno, nosotros estamos rodeados por materia y energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa energía? Y bueno, vamos a partir diciendo que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar cambios, ¿sí? Entonces, por ahí, bueno, me remito siempre al ejemplo de una plantita, una semilla. ¿Qué es lo que pasa con las semillas? Yo al principio tengo una semillita chiquitita que la dejo en la tierra, le aumento un poco de agua, sí, le agrego un poco de agua y la dejo en el sol. ¿Y qué va a pasar con esta semilla a la semana o a los meses? Y bueno, va a empezar a brotar y va a empezar a surgir una planta nueva, ¿sí? Entonces nosotros ahí podemos ver que esta semillita tiene esa capacidad de cambio. ¿Por qué? Porque no sigue siendo semilla, sino que se transformó en una planta. Entonces ahí podemos decir que hay energía. Y así muchas de las cosas actuales que nos rodean tienen energía porque producen cambio. Un poquito, ¿sí? Cuando lo encendemos ilumina, produce un cambio. Nosotros mismos cuando caminamos, cuando corremos, producimos un cambio. Eh, y bueno, si yo elevo, por ejemplo, un objeto hacia arriba, ya le produjo un cambio, le agregué energía. Un automóvil se desplaza, también tiene energía. Entonces, es casi infinita la cantidad de cosas que podemos mencionar que tienen energía, ¿sí? Por ahí sería interesante más adelante poder diferenciar de qué tipo de energía estamos hablando en cada uno de estos ejemplos, ¿sí? Pero eso nos dejamos para un poco más adelante. Eh, Sabemos ya lo que es energía, entonces energía es en gran parte todo lo que nos rodea. Entonces, ustedes dirán, si tenemos tanta energía, ¿por qué tenemos que pensar que en algún momento nos va a faltar? Porque es un tema latente también en las sociedades actuales. Se habla de un problema energético, ¿sí? Se cree que, bueno, las futuras generaciones en algún momento van a tener una escasez de energía. Y aquí, bueno, nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué si prácticamente nos rodea la energía? Y bueno, el por qué está en que, digamos, en la capacidad que tenemos nosotros como sociedad de utilizar esa energía que nos rodea para algo útil, ¿sí? En este caso, bueno, para transformarla en un tipo de energía que es la energía eléctrica, que es la que podemos utilizar. Y la eléctrica particularmente porque es muy versátil, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nos está faltando, las estrategias, la capacidad para poder transformar cualquier tipo de energía en tipo de energía que podamos utilizar, como es el caso de la energía eléctrica o, bueno, la energía química que está en los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿sí? Ese es el gran desafío para las generaciones siguientes, encontrar formas más eficaces de obtener la energía que utilizamos en nuestro día a día. Pero si la energía nos rodea, ¿sí? ¿De dónde proviene? Esa es otra pregunta que surge. ¿De dónde proviene toda esa energía que nos rodea? Y bueno, nosotros tenemos un gran generador de energía, ¿sí? Muy cerca, relativamente cerca. El Sol,
que es una estrella más de todas las estrellas que están en el universo, y era una de las estrellas más grandes, una estrella chica mediana, es nuestra fuente principal de energía, ¿sí? Entonces, bueno, para entender qué es lo que pasa con la energía, deberíamos entender qué es lo que pasa con el Sol y finalmente qué es lo que pasa con esa energía, ¿no? Con la generación de esa energía. El Sol, bueno, es en realidad una estrella que constantemente está produciendo algunos procesos de fisión y de fusión nuclear, pero vamos a hablar a profundizar un poquitito más cuando hablemos de energía nuclear. ¿Sí? Es decir, bueno, tenemos los átomos que se juntan y forman un nuevo átomo, que se separan y forman átomos diferentes. Un proceso por ahí que, bueno, los químicos ahora lo empiezan a observar con más interés por el tema energético, y que se produce en todo momento en el Sol. ¿Sí? En el Sol se juntan y se separan átomos, se juntan y se separan átomos. Y eso hace que, bueno, sea un generador de energía, ¿sí? Entonces, imagínense esa cantidad de energía que va generando en ese proceso llega a todos los planetas, bueno, principalmente a los que están más cerca, y la Tierra está relativamente cerca, ¿sí? Entonces toda esa energía llega, ¿sí? Dice que, bueno, el Sol genera unos 380.000 trillones de megawatts, ¿sí? En una casa, por ejemplo, nosotros necesitamos para encender una lamparita promedio unos 25 watts. O sea que fíjense la cantidad de lámparas que podríamos encender con todas las energías que genera el sol. ¿Sí? Para darnos una idea un poquito más precisa, fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, como sociedad, hemos construido una central, la central hidroeléctrica, que las centrales hidroeléctricas acumulan agua, agua y esa agua cae por un salto, ese salto mueve un dínamo y ese dínamo finalmente genera energía eléctrica, ¿sí? Y esto lo vamos también a ver un poco más adelante. Eh, una de las centrales hidroeléctricas más grandes es la central de las Tres Gargantas que está en China, ¿sí? Esa central genera unos 22.500 watts, o sea, no es un número que ni cerca se aproxima a la cantidad de energía que genera la Tierra. Es como que está aquí, mire, la cantidad de energía que genera una central hidroeléctrica y que alimenta a varias ciudades, ¿sí? Eh, es muchísima la energía que genera el sol, muchísima. Dice que, bueno, el Sol en cada segundo ha generado más energía de la que ha utilizado el hombre en toda su historia humana, ¿sí? O sea que desde que el hombre tiene uso, conciencia de cómo aprovechar la forma de la energía a través del fuego, de la combustión, de lo que serían los combustibles fósiles o la energía solar y todas las formas que, bueno, actualmente utiliza para generar energía, el Sol en un segundo produce toda esa cantidad, ¿sí? La cantidad de energía que utiliza el hombre en toda su historia. Entonces, con un segundo de la luz solar podemos decir que tenemos una cantidad impresionante de energía que, bueno, nos sirve para alimentar, nos serviría para alimentar ciudades y para alimentar, digamos, varios procesos. Eh, y aquí está, bueno, lo que les decía hace rato, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el Sol y cómo es que genera esta cantidad de energía? Y bueno, el Sol es como una máquina de fusión y fusión nuclear que en todo momento se está realizando esos procesos dentro de su superficie, digamos. Entonces nosotros vamos a tener cada día el Sol transforma 700 millones de toneladas de hidrógeno, que es un gas, en 695 toneladas de helio, que es otro gas, o sea que hay una transformación ahí. Y fíjense que quedan 5 millones de toneladas bueno, que no se transforman. ¿Qué es lo que pasa con esos 5 millones de toneladas de estos gases? Estos gases, bueno, se transforman en energía que finalmente después llega a nuestro planeta. Hay una relación muy interesante con respecto a la distancia que tenemos con el Sol. Eh, Dice que nuestro planeta está a una distancia de 150 millones de kilómetros del Sol, ¿sí? Esto se lo conoce como zona verde. Es decir, la zona verde es, digamos, un espacio, un intervalo de espacio o de distancia donde la vida es posible. Porque imagínense, si está un poco más lejos, eh, perdón, si está un poco más cerca, ¿sí? 5% más cerca,
¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, vamos a recibir mucha energía y eso va a producir que los océanos se evaporen, ¿sí? Y va a acabar con toda la vida. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos un poquito más lejos? ¿Qué pasa si nos alejamos un 1%? Y bueno, lo que va a pasar es que nuestro planeta no va a recibir suficiente calor y se va a congelar. ¿Sí? La NASA, por ejemplo, está siempre a la búsqueda de estos planetas que se ubican en la zona verde y que pueden tener condiciones aptas para la vida. ¿Sí? Nosotros sabemos, bueno, que la relación entre la distancia entre una estrella y un planeta es muy importante por este tema de la temperatura. ¿Sí? Esta amplitud térmica, que la conocemos como valor más alto y valor más bajo que puede tener un clima, bueno, es muy importante para la vida. ¿Sí? Entonces, bueno, los planetas que se ubiquen en esa zona verde son planetas que pueden contener la vida. ¿Sí? Estas son por ahí algunas características que tenemos con respecto a nuestra estrella más cercana, el Sol, que es nuestra principal fuente de energía. ¿Sí? Eh, entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí en este diagrama, vamos a analizar un poquitito ahora, bueno, dentro de la Tierra, qué es lo que pasa, como nosotros sabemos, decimos, bueno, ya sabemos que el Sol genera energía, que esa energía llega hasta el planeta Tierra, y bueno, después aquí en el planeta Tierra, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, lo que está pasando es que el Sol va a incidir casi en todos los procesos para generar energía, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace con respecto al agua? La evapora, ¿sí? Evapora el agua de los mares, de los ríos, esa agua va hasta el cielo, se condensa, ¿sí? Se va hasta la montaña y bueno, precipita en forma de lluvia. Esa lluvia genera los ríos, a esos ríos nosotros muchas veces lo encerramos, digamos, en alguna represa, embalsamamos esa agua, generamos saltos de agua y finalmente podemos aprovechar esos saltos de agua para generar energía eléctrica a través de la tina. El sol también alimenta a las plantas, ¿sí? Hay un proceso que seguramente en la primaria lo han escuchado. En la primaria la maestra habla mucho de un proceso que es muy interesante, que es el proceso de fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis no es otra cosa más que un proceso que realizan las plantitas para obtener alimentos. Es decir, toman la energía del sol, toman algunos gases que están en el ambiente, dióxido de carbono principalmente, y los convierten en alimentos, ¿sí? Y bueno, lo utilizan en su metabolismo para crecer, ¿sí? Y bueno, eso que genera, que son muchas veces material orgánico, ¿sí? Biomasa, lo decimos nosotros en términos energéticos, que troncos y todo ese material que genera la planta, nosotros lo utilizamos en algún momento como combustible, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, el carbón para encender el fuego, para encender y alimentar centrales térmicas, ¿sí? O también, bueno, algunos minerales acumulan energía, ¿sí? O tienen una capacidad, una capacidad para poder almacenar energía y lo utilizamos eso para las pilas, ¿sí? Y ahí podemos, bueno, utilizar la energía de la pila en forma de energía eléctrica, ¿sí? Pero bueno, las plantitas por eso son muy importantes para todo este proceso, porque están también integradas a lo que es la cadena alimenticia, entonces seguramente las plantitas van a alimentar a otros animales, ¿sí? Y esos animales también van a ser alimento para nosotros y bueno, van a ser nuestra fuente de energía en este caso, ¿sí? Lo que es el petróleo, por ejemplo, no es otra cosa más que los desechos orgánicos que son de animales, de plantas que han muerto hace millones de años y que se han ido acumulando en algún lugar, por ejemplo en el fondo del mar, y se han ido depositando capas de sedimento encima y han generado bueno, se ejerce una gran presión sobre todo este material orgánico y bueno, finalmente hoy, millones de años después, nosotros eso lo podemos observar como petróleo. El petróleo, bueno, es una fuente muy importante de energía, principalmente para el sector del transporte. ¿Sí? Actualmente, bueno, se está cambiando este paradigma por auto eléctrico, pero todavía existen muchos países que dependen del, del combustible fósil, de la nafta, del gasoil, para poder eh, mover el sistema de transporte. Finalmente, bueno, donde también obtenemos energía en este ciclo de la energía es a través de la radiación directa. Nosotros, bueno, hemos aprendido a utilizar unos dispositivos llamados paneles o células solares, células fotoeléctricas,
los famosos paneles solares, que transforman esa luz, esa radiación que llega hasta el panel en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, bueno, ya la utilizamos en nuestras actividades diarias. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un pequeño diagrama del ciclo de la energía, o sea, qué es lo que pasa con la energía ya aquí dentro de nuestro planeta. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hemos hecho por ahí un análisis de qué es lo que pasa desde nuestro generador de energía, que es el Sol, hasta la Tierra, y hasta aquí, hasta este momento. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación para, para continuar con este tema es justamente hablar de formas de energía. ¿Sí? Y aquí aclaro que, bueno, nosotros nos vamos a remitir solamente a 6 formas de la energía. Entendiendo que, bueno, por ahí hay autores, hay bibliografía, o ustedes encuentran en internet que existen más formas, pero que por ahí esas formas que uno puede encontrar en internet no se acoplan a lo que es el tema que viene, que son las transformaciones energéticas. Entonces, para que no haya confusión, bueno, nosotros vamos a decir aquí que, bueno, vamos a tratar de encuadrarnos en estas 6 formas de la energía y nada más. ¿Sí? Y nada más. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera, ¿sí? Una energía que está muy, muy presente, muy relacionada en este caso al movimiento. ¿Sí? La energía mecánica es la primera forma de energía de la que vamos a hablar. La energía mecánica no es otra cosa más que la energía asociada al movimiento o a la posición de un cuerpo. Es decir, que si el cuerpo se mueve o está en una posición que le genera una capacidad para producir cambios, estamos hablando de energía mecánica. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes vean, por ejemplo, algo que se mueva, bueno, ahí podemos decir automáticamente que eso tiene energía mecánica. ¿Sí? Ahora, si empezamos a profundizar un poquitito más este término de energía mecánica, vamos a decir también que la energía mecánica está conformada por 2 tipos de energía, la energía cinética y la energía potencial. ¿Sí? ¿Cuál es la energía cinética? Bueno, la energía cinética es la que está asociada al movimiento en sí, ¿sí? La que depende de la velocidad. ¿Sí? Fíjense que aquí la fórmula de la energía cinética es energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso que yo deje caer la piedrita, esa piedrita va a ir ganando velocidad. ¿Sí? Pero la masa va a ser la misma, porque la piedra cuando cae no aumenta ni disminuye su cantidad de masa, la cantidad de materia es lo mismo. ¿Sí? Y como un medio es un valor constante, ¿sí? Eh, de lo único que depende la energía cinética es de la velocidad. A mayor velocidad, mayor energía cinética. ¿Sí? Ahora, veamos qué es lo que pasa con la energía potencial y cuál es la relación con la energía cinética. La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo debido a su posición, con respecto a un campo gravitatorio, un campo elástico, un campo magnético. ¿Sí? Es decir, que si yo elevo, por ejemplo, una monedita, ¿sí? Y la dejo caer, bueno, ahí está, digamos, podemos observar la energía potencial porque yo elevé esa monedita, le imprimí, le agregué una energía, que es la energía de la altura. ¿Y cuál es el campo que está ejerciendo una fuerza? En este caso es el campo gravitatorio de la Tierra, que hace que la moneda vaya hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy en una relación de dependencia con respecto al campo gravitatorio. Si tomo un elástico, también estoy cambiando su posición, ¿sí? Con respecto al campo elástico que tiene el material. ¿Sí? Si acerco, por ejemplo, 2 imanes, ¿sí? Seguramente si están con la cara en los polos opuestos, se van a acercar, se van a atraer, entonces bueno, ahí tengo una dependencia del campo magnético en este caso. ¿Sí? Entonces, esto es energía potencial, ¿sí? La energía que posee un cuerpo debido a su posición con respecto, bueno, a algún campo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿sí? Fíjense que el muchacho sube la piedra hasta la colina, ¿sí? ¿Qué aumentó ahí? ¿Sí? No aumentó la masa, ¿sí? No aumentó la velocidad porque, bueno, la piedrita ya está quieta en la cuesta de la subida, ¿sí? Ya está quieta. Entonces, lo único que aumentó fue su altura,
Aquí teníamos una altura cero inicial y acá tenemos una altura final un poco más elevada. ¿Sí? ¿Qué aumentó tu altura? Y veamos la fórmula de energía potencial. La energía potencial dice que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, la masa no aumentó, la cantidad de materia sigue siendo la misma cuando empezó a subir la cuesta que cuando llegó arriba. La gravedad se dice que es una constante universal en todos los puntos del planeta, por más que hayan algunas pequeñas diferencias casi eh, despreciables, ¿sí? Decimos que la gravedad es la misma en todo el planeta, entonces lo que nos queda es la altura. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, que la altura sí cambió, ¿sí? Ahora en la segunda posición tiene una altura un poco más elevada, entonces la altura sí cambió. Y por eso podemos decir que, bueno, la altura, perdón, la energía potencial depende de la altura. A mayor altura, mayor energía potencial, ¿sí? Existe una relación interesante entre la energía cinética y la energía potencial que está planteada en esta ecuación, la ecuación de la energía mecánica. La ecuación de la energía mecánica nos permite también hablar de un principio muy importante para la energía, que es la conservación de la energía. ¿Sí? Eh, Nosotros vamos a decir bueno, que este principio nos aclara que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Se va transformando de una fuente, de una forma a otra. ¿Sí? Lo que pasa en el Sol, por ejemplo, no sé, pero ya, bueno, nosotros decimos se crea energía, bueno, se está transformando una forma de energía que está presente en los átomos en otra forma de energía. ¿Sí? Y en este caso, nosotros en este ejemplo de la energía mecánica podemos observar cómo se da esto de la conservación de la energía. Porque recuerden, aquí dice la fórmula de energía potencial, que la energía, perdón, de energía mecánica, que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la piedra caiga, lo que va perdiendo, ¿sí? Imagínense que yo tengo una altura aquí y tengo una velocidad aquí. Cuando la piedra va cayendo, la altura disminuye y va a aumentar la velocidad. Va a llegar a un punto donde, bueno, la energía potencial y mecánica son iguales y va a seguir bajando la energía potencial, ¿sí? O sea, la energía potencial al principio está alta y empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar y la energía cinética empieza a subir, toma más velocidad conforme va llegando más abajo, ¿sí? Va a llegar un momento donde, bueno, va a ser la mayor energía potencial y casi cero la energía, perdón, mayor la energía cinética y cero la energía potencial. Es decir, que se conserva. Esa energía en ese proceso se conserva. ¿Sí? Así que bueno, esta es la primera forma de energía. Recuerden, son 6 formas. ¿Sí? Vamos a ver 6 formas. Vamos a decir que bueno, nosotros muchas veces solemos asociar este tipo de energía, la energía térmico-calórica, o de autoescalón de energía calórica, al calor, ¿sí? Pero quizá, bueno, aquí algunos conceptos de la física, de la química nos ayudan a entender bien de qué se trata ese calor, ¿sí? Bueno, entendemos ahora que, bueno, esta forma de energía por ahí depende de la velocidad que tiene una molécula, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué es esto del átomo, qué es esto de la molécula y qué tan importante es para la energía calórica, ¿sí? O térmica. Imagínense, los griegos ya hace muchísimos años, ellos planteaban de que toda la materia que conforma el universo, una planta, una piedra, nosotros como personas, estaba formada por una unidad mínima, muy chiquitita, que si nosotros empezábamos a dividir esa materia, capaz que llegábamos a un punto donde no se podía dividir más porque ya dejaba de ser materia y empezaba a ser otra cosa, ¿sí? Entonces ellos ya planteaban en algún momento la existencia de esas partículas básicas, así que hoy nosotros las entendemos como los átomos y las moléculas. Los átomos serían como las unidades más chiquititas de materia que conservan una propiedad. Si yo empiezo a separar ese átomo, ya deja ese átomo y pasa a ser otra cosa, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa con estos átomos? Y bueno, muchas veces se juntan, ¿sí? Hay de diferentes tipos, se combinan para formar digamos, un nuevo compuesto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la fórmula más conocida es la del agua, el H2O, el famoso H2O, que no es otra cosa más que estos 2 átomos de hidrógeno eh, alrededor de un átomo de oxígeno, ¿sí? Que nosotros, bueno, lo vemos en forma de agua, entonces en la pequeña gotita nosotros tenemos, cuando tenemos millones de estas estructuras,
que ya dejan de ser átomos y se llaman moléculas, ¿sí? Entonces podemos decir que, bueno, en una gotita de agua hay millones de moléculas de agua, ¿sí? De este tipo. Eh, y nosotros el agua la conocemos en tres estados diferentes y esos tres estados, ¿sí? Dependen de la energía térmica que tengan estas moléculas, ¿sí? ¿Cuáles son los tres estados? Bueno, el líquido, eh, perdón, el sólido, el líquido y el gaseoso, en ese orden, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de los estados? Bueno, es la misma molécula, solo que tiene una energía térmica diferente. En el caso del estado sólido, lo que va a pasar es que las moléculas de agua están bien juntitas una a la otra, bien acomodaditas, ¿sí? En la estructura cristalina y no se mueven, están muy quietitas. Por eso es que es sólido, digamos, nuestra agua, hielo, como se dice. En el estado líquido, bueno, es como que están un poco más separadas, más sueltas, tienen un grado de libertad, se mueven un poco más. Eso nosotros la vemos en forma de un líquido. Y finalmente en el estado gaseoso, qué es lo que pasa? Esas moléculas ya se mueven muy fuertemente, tienen una cinética eh, muy dinámica, ¿sí? Eh, entonces, si ustedes observan, por ejemplo, una olla que está a punto de hervir, van a ver como que en la superficie es como que se mueve el agua, ¿sí? Eso se debe a que, bueno, las moléculas de la superficie empiezan a romper esa barrera superficial, esa tensión, y bueno, empiezan se evapora el agua y bueno, empieza a subir hacia el aire, ¿sí? Entonces, recuerden, la energía térmica es aquella energía eh, que depende de la energía mecánica del movimiento que tienen las moléculas. Más adelante vamos a tomar otro ejemplo de este tipo. Bien, la próxima forma de energía es la energía química. La energía química, bueno, es una energía muy utilizada en las sociedades actuales. La energía química podemos decir que se encuentra presente en los vegetales, en los alimentos. Nosotros necesitamos energía química para movernos todos los días. Cuando tomamos el té, cuando comemos, estamos consumiendo una energía química que después la transformamos en energía cinética, ¿sí? O en energía eléctrica a través de los impulsos nerviosos, como pasaba en el ejemplo que habíamos visto en la parte del sistema, ¿sí? O sea, necesitamos nosotros en todo momento y cualquier ser viviente esa energía química. Pero no solamente la utilizamos para los alimentos, ¿no? Sino que también la utilizamos en forma de baterías. Las baterías son digamos, un depósito de energía química. Cuando yo conecto el cable, bueno, esa energía química se transforma en energía eléctrica, ¿sí? Entonces es la energía que tienen, por ejemplo, algunos procesos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes tienen la oportunidad una vez de apagar cal. Cuando vos apagas cal, puedes observar que hay una transformación, ahí digamos, la cal viva se transforma en otra cal, una cal hidratada, un dióxido de calcio, y con eso eh, desprende calor. Entonces podemos ahí observar cómo hay energía en ese proceso químico, ¿sí? Que son procesos que se denominan procesos exotérmicos porque liberan calor hacia afuera. Eh, la cuarta forma de energía que vamos a analizar en esta clase es la energía electromagnética, ¿sí? Y esta tiene un nombre bastante largo porque bueno, incluye varias energías que nosotros quizás en otra oportunidad la hemos visto como separadas, ¿sí? Es la energía electromagnética, sonora, radiante o lumínica, ¿sí? Es decir, son todas aquellas energías que se propagan en forma de onda, ¿sí? A través del aire, el sonido, por ejemplo, la luz, ¿sí? Si bien la luz nosotros la vemos como algo uniforme, en realidad no es otra cosa más que una onda, ¿sí? El sonido también se transmite en forma de onda. Entonces, bueno, qué es lo que nos pasa particularmente a nosotros con este tipo de energía? Y bueno, nosotros los seres humanos siempre hemos sido muy limitados en cuanto a nuestras capacidades. Fíjense que, por ejemplo, eh, esto que está marcado aquí en la imagen es lo que nosotros vemos, ¿sí? De todo el espectro de onda que existe en el universo, nosotros logramos ver esto, solamente esto. No podemos ver lo que sería la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ni tampoco la radiación infrarroja o las ondas de radio. No lo podemos ver, ¿sí? Son frecuencias muy bajas o frecuencias muy altas. Esto es lo que podemos ver de forma directa. Y eso, bueno, es suficiente
que nosotros podamos interpretar esta realidad, interpretar los colores, ¿sí? Pero bueno, existe todo un mundo por arriba de este espectro y por debajo, ¿sí? Que esto, bueno, lo descubren con algunos experimentos sencillos, ¿sí? Me acuerdo que en la primaria, por ejemplo, nos hacían el experimento del prisma, vos ponías un prisma, le daba una luz blanca y esa luz blanca es como que se parte en los 7 colores del arco iris, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos ese espectro de luz que nosotros podemos ver, pero después se observa que en costados de afuera de esa franja de colores eh, estaba oscuro, como que no había luz, pero se generaba calor. Entonces, ¿cómo se generaba calor si no llegaba luz ahí? Y bueno, la respuesta es que ahí podemos observar la presencia, pero podemos medir la presencia de radiación infrarroja, que es la radiación que tienen por ahí los controles remotos. El control remoto, ¿sí? Cualquier control remoto que ustedes tengan en la casa, lo pueden observar, ¿sí? Tienen como un foquito adelante. Si ustedes presionan van a ver que no sale ninguna luz, pero sí sale una luz infrarroja que no es perceptible a nuestro ojo. Ahora, si ustedes toman un celular, ponen el control debajo y lo apuntan con la cámara encendida del celular, van a ver cómo se puede observar esa radiación, ¿sí? Esa luz. Bueno, si tienen por ahí la posibilidad, les recomiendo que realicen ese experimento para poder observar lo que sería una radiación infrarroja, ¿sí? Y vamos a hablar de la quinta forma de energía, en este caso es la energía nuclear, esto que le decía que pasaba en el Sol, y que bueno, en estos últimos años, bueno, ya los científicos han aprendido a desarrollar, eh, digamos, experimentos, procesos parecidos que nos van a permitir obtener grandes cantidades de energía, ¿sí? O quizá el desafío es una fusión en frío, ¿no? Se logra lo que pasa en el Sol aquí de forma artificial. Llegamos a hacer algunos experimentos que, bueno, se asemejan, pero no, todavía no con la eficacia que lo hace el Sol. Eh, la energía atómica, la famosa energía atómica es la que se desprende de este tipo de energía nuclear, ¿sí? La energía nuclear no es otra cosa más que la energía que está en los núcleos de los átomos, ¿sí? Yo imagino alguna vez ustedes han visto Los Simpsons y han podido observar estos dibujos del átomo, ¿sí? Nuestro átomo no es otra cosa más que una partícula que está formada por subpartículas como los protones, los neutrones que están en el centro y los electrones que giran alrededor, ¿sí? En algunos casos se puede separar lo que serían los protones, neutrones de ese núcleo, ¿sí? Y este proceso de separación, de fisión, de ruptura del átomo genera una gran cantidad de calor, ¿sí? Y ese calor es que nosotros combinado con agua lo podemos aprovechar para generar vapor y ese vapor va a mover una turbina y finalmente va a generar esa turbina solidaria, un dínamo, lo que sería la energía eléctrica, ¿sí? Por ahí, bueno, la ventaja es este tema de la radioactividad. Sabemos que estos componentes, que estos elementos son por ahí radioactivos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se manipulan. Por eso es que las centrales atómicas tienen muchos niveles de seguridad y elementos de control, barras de control que te permiten, digamos, controlar este proceso, ¿sí? Eh, Esta es una forma de energía que se utiliza en la Argentina y se utiliza en muchos países del mundo porque, bueno, dentro de los márgenes baratos. Y finalmente, bueno, dejamos la energía más importante actualmente para la sociedad, que es la energía eléctrica, ¿sí? Eh, Se dice que la energía eléctrica es la más versátil. ¿Qué quiere decir que es versátil? Que bueno, que es un tipo de energía que se puede transformar en muchas otras formas de energía y que es fácil de transportar y relativamente de crear, de transformar, ¿sí? Eh, ¿Qué es la energía eléctrica? No es otra cosa más que los electrones de este átomo que se van a mover dentro de un conductor. Cuando yo tengo un movimiento constante de esos electrones, los electrones pueden saltar de un átomo a otro y generar un flujo de electrones, voy a decir que, bueno, estoy generando energía eléctrica, ¿sí? Y esto se puede hacer a través del uso de algunos dínamos o las baterías también generan
energía eléctrica, ¿sí? Y esta energía eléctrica, fíjense de importante que es porque yo la puedo transformar, por ejemplo, en luz, y a través de un foco, y esto es lo que vamos a hablar en el siguiente trabajo. La puedo transformar en sonido a través de los parlantes, la puedo transformar en calor a través de una estufa, ¿sí? Eh, y bueno, la puedo transformar en otras formas de energía y eso es lo que me permite ser versátil, versátil. Además de que yo relativamente la puedo transportar y la puedo transportar grandes distancias. Imagínense la energía que llega a nuestra casa se genera en lugares muy distantes, ¿sí? En otras provincias o aquí dentro de Jujuy, pero en zonas bien alejadas. Entonces hay que hacer toda una infraestructura de cables para poder hacer llegar esa energía de donde se genera hasta nuestros hogares. Y ese es un tema que también vamos a analizarlo, si Dios quiere, en posteriores clases, ¿sí? Así que bueno, esto era, recuerden, una especie de repaso, una introducción a este tema tan interesante, tan complejo también que es la energía, más en este mundo, en esta sociedad actual donde somos electrodependientes, donde la demanda en energía todos los días aumenta, ¿sí? Y bueno, donde seguramente vamos a tener que replantearnos cómo vamos a utilizar las diferentes formas de energía que, bueno, que actualmente utilizamos, porque como ustedes saben, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles por ahí ha aumentado el efecto invernadero, porque esos combustibles generan gases invernadero y bueno, hoy por ejemplo sentimos las consecuencias de ese cambio climático, ¿no? Entonces bueno, hay todo un tema y un debate bastante interesante para analizar, para realizar con respecto a este tema. Espero bueno que les haya gustado y que bueno podamos encontrar la próxima clase bueno, ya para hablar de transformaciones energéticas. Nos vemos chicos.